Bien, en este video vamos a trabajar con los conceptos de valor numéricos de un polinomio y aquellos conceptos que derivan de este. Bien, vamos a comenzar dando una definición de valor numérico, que es la que ustedes tienen que anotar, y dice: es el resultado que se obtiene al reemplazar la variable de un polinomio p de x, ¿sí?, por un número cualquiera a, ¿sí?, que sería esto que tenemos acá, y resolver las operaciones indicadas, es decir, que el valor numérico del polinomio, ¿sí?, el valor que tendrá este polinomio, en x igual a ese número, que sería en este caso el número a, es p sub a. Bien, ese es el concepto que tiene valor numérico de un polinomio. Y vamos a ver dos ejemplos, ¿sí?, porque esto es bastante sencillo, ¿sí? Vamos a ir con el ejemplo número 1, en el cual se presenta el polinomio p sub x, ¿sí?, es igual a 2x al cuadrado menos 10x más 12. Y tenemos el valor de la variable x, que es menos 1. Entonces la idea es reemplazar ese valor en x. ¿Ven? O sea que vamos a reemplazar ese valor en x para toda la expresión del polinomio, obviamente. Entonces me va a quedar p sub menos 1 es igual a 2 por, y fíjense acá, x está afectado por el cuadrado, por lo tanto el menos 1 también estará afectado por el cuadrado, menos 10 por x, que en este caso sería menos 1, más 2. Bien, menos por menos es más, 1 por 1 es 1, 2 por 1, bueno, acá me quedaría 2, ¿sí? Menos por menos es más, 10 por 1 quedaría 10, y bueno, no me olvido el más 2. 2 más 10, 12, más 2 me quedaría como resultado 14. Bien, o sea que el polinomio evaluado en menos 1 me da 14. Ahora pasamos al segundo ejercicio, ¿sí? En este caso se presenta el siguiente polinomio: p de x es igual, ¿sí?, a 18 menos x menos 3x al cuadrado más x al cubo, donde vamos a reemplazar el polinomio por menos 2. Bien, entonces fíjense, me va a quedar 18 menos x se reemplaza por menos 2, x se reemplaza por menos 2, pero fíjense, está elevado al cuadrado, y x se reemplaza por menos 2, y no se olviden que está elevado al cubo. Bien, acá vamos a acomodar un poco. Menos por menos más 2. El cuadrado afecta al signo, por lo tanto menos por menos se hace más, 2 por 2, 4. Más por menos es menos, ¿sí? 4 por 3, 12. Y el cubo afecta al signo, menos, ¿sí? Quedaría menos por menos más por menos menos. 2 por 2, 4 por 2, 8. 18 más 2 me quedaría 20. Menos 12 me quedaría 8. Menos 8 y me da 0. Entonces, el polinomio evaluado en x igual a menos 2 me da 0. A diferencia del ejercicio planteado en el caso número 1, ¿sí?, que el polinomio me quedaba menos 1, que el polinomio evaluado en x igual a menos 1
me daba 14 como resultado. En este caso, al evaluar el polinomio en menos 2, el resultado da 0. ¿Cuál es la diferencia entre un ejemplo y el otro? Es que en el segundo ejemplo me da hincapié para ver los conceptos de raíz o cero de un polinomio y factor, ¿sí? El concepto de factor. Bien, tenemos los conceptos de raíz o cero de un polinomio, que en este caso me dice un número a es raíz o cero de un polinomio, ¿sí? De un polinomio cualquiera, que en este caso p de x, si y solo si al reemplazarlo en el polinomio me da 0. Bien, acá planteamos un ejemplo muy sencillo en el cual le vamos a dar dos valores, ¿sí? Para ver las teorías siguientes, donde x es igual a 2 y x es igual a menos 2. El polinomio es igual a x al cuadrado menos 4. Por lo tanto, vamos a reemplazar dentro del polinomio por 2 y por menos 2. Bien, 2 al cuadrado menos 4. 2 por 2 es 4, menos 4 me da 0. Por lo tanto, eso quiere decir que x igual a 2 es raíz del polinomio. Vamos al segundo. Fíjense que el cuadrado afectará a todo x, y en este caso x negativo. Por lo tanto, el cuadrado afecta al término negativo también. Entonces quedaría menos 2 al cuadrado menos 4. Menos por menos, más 2 por 2, 4. 4 positivo menos 4 me quedaría también 0. Por lo tanto, x igual a 2 y x igual a menos 2, ¿sí? Son raíz o cero del polinomio x al cuadrado menos 4. Entonces, cuando yo conozca o aprenda el concepto de raíz, puedo ver otras dos teorías muy importantes, que lo primero que vamos a ver es qué es factor, y hay que aprender a diferenciar que factor y el teorema del factor son dos cosas distintas, ¿sí? Factor me dice un polinomio q de x de grado mayor o igual a 1 es factor o división de otro polinomio p de x, ¿sí? Entonces, este polinomio q de x es factor o divisor de p de x si solo existe un polinomio, otro polinomio nuevo, ¿sí? Que sería h de x, de grado mayor o igual a 1, tal que el producto de sus factores, q de x por h de x, me dé como resultado el polinomio p de x. Bien, o sea que factor, recuerden, no es el teorema del factor, sino factor, por así decirlo, es la expresión en el cual yo tenga otros dos polinomios, q de x y h de x, que al multiplicarlo me den el polinomio original. Bien. Y eso da pie para ver el teorema del factor que vamos a ver a continuación. Pero, ¿sí? Quiero que se queden con este ejemplito que tengo acá. ¿Sí? Con este ejemplito ya vamos a volver y les voy a explicar lo que quiere decir, ¿sí? La relación que existe entre raíz o cero del polinomio factor y teorema del factor. Bien. Con respecto al teorema del factor, dice lo siguiente, que ustedes van a copiar en sus carpetas: un número a, ¿sí? Acá tenemos el número a, es raíz o cero de un polinomio, que en este caso sería p de x. Abro paréntesis un ratito, recuerden que raíz era que yo al reemplazar a en el polinomio me daba como resultado 0. Bien, cierro mi pequeña acotación. Si y solo si x
menos ese número es factor del polinomio. Por lo tanto, si a es raíz, x menos a tiene que ser su factor. Bien. Y volviendo al ejemplo de hace rato, aprendiendo el concepto de teorema del factor, vamos a ver lo siguiente. Bien. Si 2, ¿sí? Vamos a borrar acá. Voy a borrar esto. Ustedes que ya lo deben tener copiado en su carpeta. ¿Sí? Borramos acá. Si 2 es, teniendo el concepto del teorema del factor, si 2 es raíz, entonces x menos 2, o sea que sería el valor ese, es factor del polinomio. Y lo mismo para el otro. Y acá, fíjense cómo sale. Si menos 2 es raíz, x menos 2 es factor. Pero fíjense, acá hay un juego de signos. Menos por menos se hace más. Entonces quedaría x más 2. Y eso sería el factor del polinomio. ¿Sí? Los factores, mejor dicho. Ahora, lo que es factor, ¿sí? Mi polinomio puede ser expresado como un producto de factores. Ahí lo subo un poquito, así se ve mejor. Acá. Como un producto de factores. Fíjense acá, lo que puedo hacer es una distributiva o aplicar el concepto que ya vimos como una diferencia de cuadrados para que quede x al cuadrado menos 2 al cuadrado quedaría 4. Y si recuerdan bien, este es el polinomio que se nos presentaba al principio. O sea que yo al multiplicar los factores, ¿sí? Vuelvo a reconstruir el polinomio, y eso es un concepto también que se llama reconstrucción de polinomios, que es el producto entre los factores, ¿sí? O las expresiones factorizadas que dependen del polinomio. Pero no se queden con esto. ¿Por qué? Porque todavía no vimos los conceptos de algoritmo de la división ni los conceptos del teorema del resto. Entonces vamos aprendiendo de a poco que yo, al multiplicar dos factores, ¿sí? En el cual esos dos factores salen de haber encontrado la raíz de un polinomio, vuelvo a reconstruir dicho polinomio. Ahora, su preguntita podría ser, bien, pero en este ejemplo, ¿sí? Diste un ejemplo en el cual el polinomio tiene raíces. ¿Qué pasa con los polinomios en el cual no tienen raíces? Bien, ahí tendremos que aplicar otros conceptos que veremos en el siguiente video.